Bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y somos todo oídos y ojos. Gracias, gracias, saludos a todos. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema que efectivamente es un tema, pues definitivamente en boga, ¿no? De vanguardia, pero también es un tema muy complejo. Entonces, voy a tratar de dar una fotografía lo más general posible y obvio, pues dejar un espacio ahí por si quieren, comentar ahí algún aspecto, preguntar lo que sea. Entonces, esta es un poco la idea de la presentación, ¿no? Los aspectos que vamos a ver y pues vamos empezando. El primer antecedente, y estos son antecedentes pues, muy formales desde el punto de vista normativo y eso, porque si nos vamos al tema de mercado, pues la verdad es que este tipo de entidades empezaron a operar, en otras partes del mundo un poquito antes, pero a lo que voy es, en México yo creo que las primeras, pues a lo mejor desde 2015, por ahí así, 14, algunas, y puede ser que todavía alguna un poquito antes, y a lo mejor en Inglaterra, pues desde 2010 y así, ¿no? Ahora, el antecedente formal que tenemos es la ley que se le conoce como la ley FinTech. Pero aquí el punto interesante es que cuando México saca esta ley, realmente México es vanguardia normativa en esta materia, o sea, vamos a nivel mundial. Pocos países, incluso todavía hasta ahorita, pocos países tienen un sistema estructurado, sistematizado, vamos a decir, normado en relación con estos temas. Y México, pues vamos a decir que en 2018, marzo del 2018, que es cuando saca la ley, fue definitivamente vanguardia, ¿no? Y aquí hay un elemento muy interesante, como existen una serie de empresas que venían realizando estas actividades y demás, se reconoce en la ley a través de un artículo que es el octavo transitorio, se reconoce la existencia de estas empresas e incluso se les da la oportunidad de seguir trabajando, de seguir operando, sujeto a una condición, sujeto a la condición de que presentaran su solicitud y que obviamente obtuvieran su autorización. Entonces, eso vamos a decir que es un antecedente muy, muy importante porque ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, cuando dicen vamos a constituir un banco, pues evidentemente tú no tienes una empresa que está trabajando como banco. O sea, vas con un cascarón y pides la autorización y si te la dan, bueno, podrás empezar a trabajar como banco. Aquí, materialmente, muchas empresas ya venían haciendo estas actividades, por eso es una de las motivaciones de crear la ley para regularlas precisamente, y en ese ejercicio se les reconoce y entonces dicen, bueno, pues vamos a dar la oportunidad de que saquen su autorización y el que la consiga, pues ya está del otro lado y el que no, pues no, ¿no? Tenemos entonces esta disposición que es muy importante, una serie de disposiciones administrativas o regulación secundaria, como se le conoce también, emitida tanto por el Banco de México, la Comisión, la Secretaría de Hacienda y algunas que son conjuntas, por ejemplo, entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que las vamos a ver rapidísimo más adelante, ¿no? Pero entonces, vamos a decir que esa es la parte de antecedentes. Ahora, en términos de esta, vamos a decir, tolerancia que se dio para efectos de que las empresas que estaban trabajando ya presentaran su solicitud y demás, hay una serie de plazos que se fueron estableciendo y que vencieron, vamos a decir, el 25 de septiembre del 2019. Esa fue la límite que tenían las empresas que estaban trabajando con este tipo de actividad, fue la fecha límite para presentar solicitud. ¿Y qué sucedió? Pues lo que suele suceder, llegaron 85 solicitudes en esa semana. O sea, 85 solicitudes de una entidad financiera o para constituir una entidad financiera en una semana. Yo ahí quiero poner nada más como referencia, porque a veces no estamos familiarizados con eso. En los últimos 3 años, las autoridades financieras han autorizado 2 bancos, 2 casas de bolsa, una Sofipo. O sea, esos son los números normales, vamos a decir, en 3 años. Y en estos 2 últimos años y medio, pues ahorita vamos a ver un poco más de números, pero nada más en esa semana de septiembre del 19 se recibieron 85 solicitudes, lo cual pues es un tema extraordinario, ¿no?
Ahora, ¿qué tipo de entidades tenemos? O sea, la ley reconoce dos tipos de entidades financieras fintech. Una es la institución de fondos de pago electrónico, se le conoce como IFPE. En Estados Unidos o en Inglaterra, pues es lo que también se conoce como wallet, un e-wallet. En el caso de la otra entidad es la institución de financiamiento colectivo, IFC, que también es conocida en Estados Unidos, Inglaterra y otros países como crowdfunding. Y bueno, son las dos que la ley está reconociendo. Pero aquí yo creo que el primer punto importante, entonces, ¿cuál es? Que tenemos una ley que, si bien es cierto, si es de vanguardia, se adelanta, una serie de cosas, regula dos entidades. Sin embargo, puede haber muchas más entidades que desde el punto de vista coloquial se puedan entender como fintech, coloquialmente hablando, o desde el punto de vista, si quieren, de mercado. Pero desde el punto de vista técnico jurídico estricto, solamente son estas dos las que están reguladas por la ley. Entonces, ese es un primer tema que también genera mucha confusión, porque entonces tenemos muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a dar préstamos a través de medios remotos y una serie de cosas que se consideran fintech porque son empresas financieras que están mezclando la parte financiera con tecnología. Sin embargo, no están reguladas por la ley. Entonces, ojo, las únicas que están reguladas por la ley son estas dos, ¿no? O sea, la de pagos electrónicos y la de financiamiento colectivo. La de pagos electrónicos, pues literalmente es una entidad que tiene una autorización o que va a tener una autorización para hacer 4 actividades fundamentales, que es la administración, redención y transmisión de fondos de pago. Bueno, emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, que es por decirlo de alguna manera, la forma en la que se van a realizar precisamente estos pagos. O sea, tú puedes tener una cuenta abierta con una de estas entidades y a lo mejor quieres pagar tu teléfono, tu Telcel, tu Telmex, quieres pagar en un restaurante, quieres comprar algún boleto. X cuestión que tú decidas hacer, puedes cubrir ese costo a través de esta entidad, obvio, previo compra de estos fondos electrónicos, que para efectos prácticos es un depósito, y esta entidad recibe este recurso, lo va a administrar, y en la medida en que tú vayas dando instrucciones para efectos de que se realicen estos pagos y demás, los va a hacer. Insisto, pueden ser transferencias a otros terceros que estén dentro de la entidad o fuera de la entidad, o sea, que sean clientes o no, o pago de servicios, etcétera. Incluso hasta podrías hacer retiros en efectivo, ¿no? Si tienes la autorización. La otra, la de financiamiento colectivo, yo creo que es un modelo, si lo vemos desde ese punto de vista, es un modelo como más, realmente más innovador, porque lo que se está haciendo con esta figura es, y si me permiten la expresión, democratizar el financiamiento. ¿Por qué? Porque al final del día, entonces, ya no es una entidad financiera la que va a prestar el dinero. O sea, la entidad financiera, en este caso la IFC, lo que va a hacer es una plataforma de negocios que va a permitir que alguien le preste a alguien. O sea, básicamente esa es la idea de esta figura de financiamiento colectivo. Entonces, sí es, creo, pues algo innovador, es disruptivo en comparación con la figura del acreedor financiero, vamos a decir, tradicional, independientemente que sea banco o no, pero bueno, ese es la otra parte, vamos a la otra entidad que está reconocida en la ley, que es esta, ¿no? Independientemente de que tiene varias modalidades, la verdad es que la más común es la de financiamiento de deuda, y sobre todo de financiamiento de deuda entre personas físicas, ¿no? Literalmente una persona que tiene pues necesidad, vamos a decir, de un recurso para pagar a lo mejor unas tarjetas o X cuestión, en lugar, insisto, de ir con un acreedor institucional, lo que hace es que, entra en este esquema, en esta plataforma, en donde a su vez también hay otros inversionistas que están dispuestos a aportar sus recursos precisamente para dar estos financiamientos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que opera esta figura. Ahora, en la parte de normatividad es muy compleja, porque por un lado tenemos, obvio, la ley, pero tenemos, como mencionaba hace rato, disposiciones que han sido emitidas tanto por la propia Comisión Nacional Bancaria
por el Banco de México, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria también, ¿no? Entonces, si quieren esto lo avanzamos, digo, para no tardarnos mucho con esto. Hay el marco jurídico realmente, de hecho sería incluso un poco más grande que esto, pero vamos a decir que estas son las más representativas. Ahora, estos efectos de dimensionar el proceso, porque a veces podríamos pensar, pues es una fintech, y eso suena como ¿qué? Como una entidad financiera light, como chiquita, como fácil. Y aquí yo quiero, vamos a hacer la reflexión que el proceso de autorización de estas entidades es exactamente igual que el de un banco. De hecho, en términos de número, tiene 2 requisitos más que un banco. En términos de número, cualitativamente sí hay diferencia, porque vamos a pensar una cosa. Por ejemplo, una de fondos de pago electrónico, ¿cuántos productos tiene? Pues igual tiene 3. Entonces, en términos de manuales, en términos de sistemas, de control interno y demás, requieres tener infraestructura para 3 productos. Pero si tú hablas de un banco, pues vas a tener hipotecario y probablemente vas a tener crédito automotriz y vas a tener tarjeta de crédito y vas a tener cuentas de cheques y vas a tener inversiones. Ya, vamos a decir que conceptualmente hablando, tienen el mismo nivel de complejidad. Ya entrando a tema por tema, pues entonces evidentemente el banco implica una mayor complejidad porque tiene un abanico de servicios que es mucho, o sea, por mucho es superior al que pueda tener una entidad de este tipo, ¿no? Entonces, para efectos de autorización, dentro de la comisión son 6 áreas las que revisan y califican, vamos a decir, el proceso. Ahí están los nombres de cada una de las direcciones generales. Entonces, nada más de la comisión son 6 direcciones generales. Después, si vemos, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Hacienda, aunque es dentro de la misma unidad de banca, de la UBA, realmente son 3 áreas también las que van a participar dentro de la UBA. En el caso del Banco de México, también son 3 áreas las que van a participar. Entonces, tenemos un proceso en donde participan 3 autoridades financieras y cada una de estas autoridades financieras, en el caso de la Comisión, son 6 direcciones generales, en el caso de Hacienda son 3 y en el caso del Banco de México son 3. Esto ya ha llevado a un terreno práctico, o sea, vamos, el coordinar y el consensuar opiniones, criterios y demás entre esta diversidad de gente, de instituciones y demás es un tema complejo, sobre todo cuando estamos hablando de una ley nueva. O sea, al ser una ley nueva, y como todas las leyes, pues evidentemente no es para nada es perfecta. O sea, podrá ser perfectible, pero no es perfecta y las disposiciones tampoco. Y es obvio que no satisfacen y no cumplen y no contemplan todos los supuestos que puedan existir. Entonces, ese ejercicio de estar, vamos, llevando a un nivel de aplicación práctica este marco jurídico se tiene que hacer entre todas estas autoridades para llegar al resultado final, que es la resolución, que puede ser, pues obviamente, favorable o desfavorable, pero vamos, para llegar a esa resolución. Ahora, aquí tenemos otro elemento importante que es que la autorización de estas entidades se hace a través de un órgano colegiado que es diferente de todos los demás. O sea, en el caso de la autorización de un banco, de una casa de bolsa, de un grupo financiero, bueno, etcétera, de una aseguradora, bueno, de cada una de estas entidades en los distintos sectores, normalmente va a estar o va a depender de la Junta de Gobierno de la Comisión Supervisora de que se trate. O sea, entiéndase, Comisión Nacional Bancaria, CONSAR, Seguros y Fianzas, ¿no? Sin perjuicio de que en esas juntas de gobierno participan el IPAB, el Banco de México, están cruzadas las autoridades en la Junta de Gobierno. Aquí no, aquí la ley, buscando hacer un proceso que fuera muy equitativo, vamos a decir, en términos de las mismas autoridades, crea una cosa que se llama Comité Interinstitucional. Y el Comité Interinstitucional literalmente tiene 2 miembros de comisión, 2 miembros de Hacienda y 2 miembros del Banco de México. El secretario y el presidente, pues al final son de la comisión. Pero así es como se integra vamos a decir que la forma en la que participan las autoridades es equitativa. O
sea, vamos, no hay prevalencias o cuestiones de este tipo. Entonces, ese es el órgano que al final realmente toma la decisión, independientemente de que formalmente quien va a conceder, en su caso, la autorización o va a negarles la comisión, pero porque es el que tiene personalidad jurídica, pues es otro tema. A lo que voy es, pero realmente es una decisión de un grupo colegiado de las tres autoridades. Ahora, aquí, curiosamente, se mezclan pues varios temas, ¿no? Porque por un lado tenemos la autorización de las entidades financieras más modernas, ¿no? Que el día a día de estas entidades implica alta tecnología todo el tiempo. Y por otro lado, resulta que se nos complica con la cuestión de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues dadas las circunstancias, lo que se buscó en su oportunidad precisamente para que los procesos pudieran continuar y se recibieran nuevos procesos, nuevas solicitudes, es que desde agosto del 2020, o sea, agosto del 2020, todo el proceso de autorización de FinTech es a través de medios digitales, todo. O sea, ya no, o sea, vamos, desde agosto del 2020 ya no, o sea, vamos, no hay que llevar el montón de copias y los anexos y además en 3 tantos y en 8 tantos y todo lo demás, sino que estamos hablando de que todo funciona a través de una ventanilla virtual y un esquema donde toda la información se termina subiendo de esta manera, compartiendo, revisando y así, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte es congruente, o sea, son las entidades financieras más modernas y el proceso de autorización es totalmente digital ya también, ¿no? Desde hace, pues, va para 2 años. Ahora, ¿cuáles son, así muy a grosso modo, estas etapas del proceso, ¿no? Pues obviamente la presentación de la solicitud. Realmente el proceso estructuralmente pues es muy sencillo, o sea, tiene una lógica muy natural. Se recibe toda esta información, se revisa por, ya vimos quiénes, o sea, las 3 autoridades con todas las áreas de cada una de las autoridades, y de ahí van a salir una serie de observaciones. Esas observaciones se van a integrar en un documento que se llama prevención y se van a notificar al solicitante. Entonces, literalmente se le va a decir, oye, ¿sabes qué? De lo que nos presentaste, pues te falta esto no cuadra, aclara aquello, esto, etcétera, etcétera, etcétera. En un proceso así de complicado y sobre todo, insisto, cuando es pues nueva la materia y demás, estas prevenciones, las primeras que salieron, ya después yo creo que hubo un poquito de aprendizaje también afuera en el sector, pero estamos hablando de documentos o de oficios más o menos con 60 páginas, 70 páginas y más o menos unas 400 o 500 observaciones cada uno. O sea, lo que voy es que a cada uno de estos solicitantes se le hacían saber estas 450 o 500 observaciones, ya sea para aclarar, para complementar, para quitar, para modificar, etcétera. Pero vamos, estamos hablando pues de una parte fuerte, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, en ese momento el solicitante recibe esta prevención y la tiene que atender. Obviamente se le da un plazo y demás. El solicitante, después de trabajar, vamos a decir, este requerimiento que se llama prevención, hace lo que se llama desahogo de la prevención, esto es contesta, ¿no? Y entonces contesta con todo lo que él entiende que la autoridad o las autoridades están esperando para efectos de poder considerar que el expediente está correcto, es completo, congruente y demás, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Pues obviamente una siguiente revisión de todo ese expediente. O sea, si nosotros vemos físicamente esto, porque al principio cuando entraron en septiembre del 19, pues entraron físicamente, pues la mayoría de estos expedientes, estamos hablando más o menos de unas 8 carpetas de 500 páginas cada carpeta. Más o menos ese es el promedio de lo que implica un expediente de este tipo de entrada. Obvio, después de la prevención, con todos los requerimientos y precisiones y aclaraciones, pues ese número pues a lo mejor se va a duplicar. O sea, al final, a lo mejor podríamos pensar que el acumulado, vamos a decir, de documentación
de un expediente de estas solicitudes, pues a lo mejor podrían ser 15 carpetas de 500 páginas cada una cosa así. Ahora todo esto es digital. Pero todo esto se vuelve a revisar y en su caso, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Porque probablemente todavía hay algunas cosas, inconsistencias o cuestiones que a lo mejor, digo, es hasta cierto punto natural. Contestan y el momento que se contesta, probablemente la respuesta es precisa en relación con un tema, pero desajusta a otro tema. Eso suele suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a lo mejor va a haber un segundo requerimiento. O sea, otra vez las autoridades compilan todo y vuelven a notificar y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, esto ya me quedó claro, pero ahora esto ya no me queda claro, o esto no está suficientemente claro, o etcétera. ¿Qué es lo que pasa después? El solicitante atiende ese requerimiento y bueno, pues ya esa es la, vamos a decir, la última vuelta. Se revisa la información y se convoca al comité interinstitucional que ya mencionaba para que acuerde lo que corresponda. Entonces se convoca, sesiona el comité, acuerda lo que tenga que acordar y de ahí sale una resolución que finalmente se le notifica al solicitante, ¿no? Y esa resolución, bueno, pues puede ser favorable o puede ser desfavorable. En el caso, por ejemplo, de las sociedades que estaban operando, estas que menciono que estaban al amparo de este artículo 8º transitorio, son sociedades que venían en operación. Y si la resolución es negativa, o sea, la ley en el mismo artículo 8º dice pues que lo que tienen que hacer es suspender esa operación. O sea, la ley dio la oportunidad de que se hiciera esta gestión y que continuaran operando hasta en tanto saliera la resolución. Pero también dice que si la resolución es negativa, pues obviamente lo que procede es la suspensión de las operaciones y demás, ¿no? Entonces es un efecto importante para las que venían en operación. Las nuevas es diferente. O sea, un proyecto, una sociedad nueva que está haciendo esto, pues es distinto, porque a lo que voy es ahí, si suponiendo que hubiera un supuesto de negativa, pues literalmente estarán probablemente en libertad y en aptitud de volver a presentar una solicitud corregida, pero no estaban en operación. En el caso de estas que estaban en operación, también hubo varias, ¿no? En las que sí se autoriza, pero sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Y el punto aquí tiene que ver con que, o sea, si está en operación, está viva. Y tú no puedes esperar que le notifiques a una persona moral el viernes una resolución diciéndole felicidades, ya eres una entidad financiera, y el lunes va a amanecer cumpliendo con todos los estándares de entidad financiera que debe de ser en todos los sentidos, en infraestructura tecnológica, en reportes, en una serie de cosas. Entonces, esa problemática lo que generó es que se tuvieran que dar estos condicionamientos. Incluso en algunos de los casos, incluso las empresas pues se tenían que escindir o fusionar o crear una nueva empresa, y eso no puede suceder en el momento que notificas el oficio. Entonces, está autorizada, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, y en la medida en que se cumplen estas condiciones, pues entonces entra en vigor la autorización. Si no se cumplen las condiciones, entonces queda sin efectos la autorización, pero eso solamente afecta a estas que venían operando, las que se conocen como 8º transitorio. Y finalmente tenemos, entre comillas, las más sencillas, que son las nuevas, que de ahora en adelante son las que van a existir, ya no van a existir las otras. Y estas, pues ahí sí presentan proyectos de estatutos, presentan proyectos de asambleas, presentan proyectos de, los estados financieros son también pro forma. O sea, vamos, al final del día es un proyecto lo que se está autorizando, en el caso de las nuevas. Si se autoriza, pues entonces entran en otro proceso que es el inicio de operaciones, y se tiene que verificar que todo eso se materialice. Y si hay una negativa, como decía, bueno, pues igual se regresan a su casa, pues vuelven a integrar el expediente, hacen los ajustes que correspondan y pueden volver a presentar la solicitud. Esos son de alguna manera los efectos. Ahora, algunos datos, por ejemplo, como para dimensionar. Como les decía, tan solo en esa última semana de plazo que había para que las que estaban en operación presentaran su solicitud, se recibieron 85 solicitudes en la semana que vencía el 25 de septiembre del 19. Y todas estas empresas en operación.
Ahora, eso no significa que son las únicas que se hayan recibido. Esas son las que se recibieron en ese momento, porque estaban en operación y tenían un deadline. Pero pues vamos a decir que hoy en la mañana pudo haber entrado otra solicitud. Realmente ahí estoy poniendo más de 100 solicitudes, pero el número es alrededor de 130 las que ya, un poco más las que se han recibido. De esas 130, pues algunas se han desistido o han sido desechadas y demás. Y bueno, pero ahora, en términos de proporción, pues más o menos una tercera parte de estas entidades están destinadas o tienen como fin el financiamiento colectivo con sus modalidades, y las otras 2/3 partes son fondos de pago electrónico. O sea, esas proporciones se han mantenido muy consistentemente desde el principio, o sea, tanto en la solicitud, en los desistimientos, en los desechamientos, o sea, vamos, prácticamente ha sido muy consistente. Entonces, una proporción yo creo que ya bastante confiable, ¿no? Para efectos de entender cómo están, o sea, cómo están divididas estas entidades. Y en términos de resolución, de las que llegan a la etapa final, a lo que es propiamente resolución, más o menos, también esto es algo que se ha mantenido más o menos constante, 3 de cada 4 obtienen resolución favorable. O sea que una, pues no, es el 25%, más o menos. Entonces, ahora, publicadas autorizaciones en el Diario Oficial de la Federación, ya hay 27 y contando. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas más que ya están, o sea, ya están incluso autorizadas, pero están, como mencionaba en la lámina anterior, están cumpliendo algunas condiciones. Entonces, en la medida en que satisfagan esa condición, automáticamente ya se van a un tema de inicio de operación y una publicación en el Diario Oficial, ¿no? Hoy hay publicadas 27. Ahora, esta parte, por ejemplo, son correlativos, o sea, riesgos, beneficios, y por otro lado, la ley establece unos principios rectores precisamente del mismo ordenamiento. Y entonces, si vemos los principios que están ahí a la derecha, son el de inclusión e innovación. Bueno, pues, ok, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención del lavado de dinero y neutralidad tecnológica. Ok. Estos principios que están aquí, que son los ejes, vamos a decir, rectores del modelo o de los modelos que deben ser de los modelos fintech, de alguna manera tienen un correlativo en los riesgos que se pueden presentar y en los beneficios que se busca lograr. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que puede haber con este tipo de entidades? Uno que es pues muy común y que digo está presente en muchos sectores, el tema del lavado de dinero, ¿no? Aquí por lo mismo de que todo se hace a través de herramientas tecnológicas, pues a veces también puede parecer como que es más vulnerable a ese tipo de actividades. Un riesgo también, por ejemplo, la parte financiera, o sea, vamos, de un riesgo financiero y sistémico, y aquí esto es importante también precisarlo. A diferencia, por ejemplo, de los bancos o de las OFIPOS o incluso de las OCAPs o las cooperativas de ahorro y préstamo de sociedades financieras populares, expresamente en el artículo 11 de la ley se señala que no habrá ningún tipo de garantía de ninguna manera por parte de entidad gubernamental alguna. O sea, lo que voy es, en otras palabras, si una fintech termina en una situación de falla y termina, vamos, yéndose a una situación de concurso, no hay un mecanismo de garantía como sí lo hay en el caso de los bancos o en el caso de las sociedades financieras populares o en el caso incluso de las cajas, ¿no? En este caso no lo hay, expresamente la ley está diciendo. Y eso, obvio, pues es una situación de riesgo, pues para todos los que juegan en este sector. Es un riesgo, pues en primera instancia para los clientes, o sea, el cliente tiene que estar consciente, entender y saber que el recurso que esté manejando a través de una de estas figuras no tiene garantía gubernamental alguna, expresamente. Las entidades, pues también, pues
están jugando bajo esa misma calidad. Entonces, si siempre es importante la revelación de la información oportuna, completa, actualizada y demás, en el caso de estas entidades, pues, pues yo creo que también se vuelve un tema muy relevante, porque lo que voy es, aquí no hay ningún tipo de garantía que esté atrás. O sea, lo que voy es, si alguien cree que la entidad donde está administrando sus recursos está sana y resulta que no, pues va a estar probablemente en una peor condición, ¿no? Y bueno, pues obviamente ahí lo dice la falta de protección a los usuarios, que es un poco lo que ya comentamos, y riesgos tecnológicos, o sea, todo esto es pura tecnología. Entonces, si siempre es importante tener los mecanismos de seguridad que deban existir, pues obviamente en un banco, en cualquier otro tipo de entidad, no perdamos de vista que aquí no hay sucursales, ¿eh? Aquí no hay bóveda, aquí no hay, o sea, vamos, todo es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, todo este ejercicio, todo este flujo de operación es a través de herramientas tecnológicas. Entonces, tiene riesgos tecnológicos. Y como no tienes, pues no tienes otros elementos adicionales físicos como tradicionalmente tienen otras instituciones, es solo la plataforma tecnológica. Ahora, beneficios. Bueno, pues la idea de promover la inclusión financiera, procesos eficientes y menores costos, incentiva la competencia. Ya, evidentemente, una empresa de este tipo tiene costos operativos que pueden ser más bajos que los que pueda tener un banco. O sea, ¿cuál es el costo de un banco de tener sucursales con cajeros, con bóveda, con vidrios blindados, con un poli que está allá afuera, una serie de cosas? Eso, evidentemente, son costos muy fuertes. Y aquí no es que no haya costos fuertes, aquí los costos fuertes son precisamente la inversión en tecnología, pero probablemente requieres menos personal que lo que requerirías en otro tipo de entidad financiera. Y de hecho, también seguramente vas a requerir menos oficinas, menos metros cuadrados y menos seguridad en oficinas. O sea, hay una serie de aspectos que son los que se pueden aprovechar pues, para que este negocio sea rentable para los dueños y que al final del día logre el beneficio pues, a la sociedad, ¿no? Un tema que también es un tema así, pues así muy esotérico, es el tema de los activos virtuales. Aquí, curiosamente, la ley FinTech prevé que estas entidades puedan hacer operaciones con activos virtuales siempre y cuando cuenten con la autorización previa del Banco de México y demás, conforme a las disposiciones que emite. Y el Banco de México emite una circular, que es la 04-2019, y resulta que se prohíbe a las entidades financieras hacer operaciones con activos virtuales. O sea, para efectos prácticos tenemos una ley que dice se pueden hacer operaciones con activos virtuales por parte de estas entidades y tenemos una disposición emitida por el Banco de México que dice no se puede. En la práctica, pues no se puede. O sea, las entidades financieras, ni los bancos, ni las IFPs pueden hacer operaciones, ni las ITFs pueden hacer operaciones con activos virtuales. Está prohibido por la circular. Que esto no significa que no pueda haber operaciones con activos virtuales en el mercado, sí, pero no las pueden hacer ellos, sino las hacen otras empresas que son los exchange y bajo otras figuras y probablemente debieran registrarse en el SAT como actividad vulnerable y una serie de cosas. Pero ese es, o sea, no es entidad financiera. Entonces ese es un punto importante. Y bueno, ya creo que pues traté de hacer así como un camino rápido. No sé si pues si quieran comentar. Voy a quitar la presentación. Si alguien tiene preguntas, por favor, levante la mano, y pues yo me arranco con la primera, ya sabes cómo soy de necio. Venga. Luis, tú sabes, sabes, porque lo he comentado muchas veces contigo, yo soy antirregulación, justamente porque mi experiencia es que cualquier entidad que en el momento en el que se empieza a regular, pues empiezas a llamar la atención y justamente te empiezas a complicar pues, los procesos y los costos operativos y todo, porque aunque seas una IFE, pues tienes que tener oficial de cumplimiento y tienes que tener una serie de costos añadidos, ¿no? Entonces, realmente tú, ¿cómo ves el beneficio de hacerte una IFE? O sea, ¿qué beneficio me da?
¿no? El crowdfunding está, digamos, un poco claro, ¿no? Porque a final de cuentas estás haciendo captación del público en general para financiar un proyecto, pero pues, estás recibiendo dinero del público en general. Pero una IFP que, como bien lo pusiste ahí, es un wallet, pues como que, ¿para qué? O sea, ¿por qué no mejor me hago Sofipo? Porque pues técnicamente la diferencia en procesos y costos va a ser mínima y el beneficio va a ser mucho mayor. Ajá. Mira, la verdad es que, bueno, ya ahí es cuestión de entrar en justificación y modelos de negocio. Yo creo que si tú entiendes a la IFPE como una entidad aislada, vas a caer en la conclusión en la que estás tú ahorita llegando. Si entiendes a la IFPE como parte de una cadena en donde puede haber referenciación y donde puede haber comercialización indirectamente y demás, entonces ya probablemente entonces los beneficios curiosamente no necesariamente van a ser directos por la IFPE, sin embargo la IFPE es la herramienta que te permite llegar a estos beneficios. O sea, forma parte de un concepto más amplio. Una IFPE, si tú me dijeras una IFPE solita, así, que quieras hacer mañana, y que lo que vas a hacer es que pues alguien abra su wallet y que pueda pagar su teléfono y demás, si no está considerada en un contexto más amplio, con una serie de correlaciones con otras empresas y otras entidades y demás, probablemente pues va a ser difícil entender pues cuál es el beneficio, ¿no? El beneficio económico. Sobre todo porque, ojo, muchas de estas entidades no cobran comisión, ¿eh? O sea que si tú partes de la base, hablando de rentabilidad, pues obviamente uno de los elementos que contribuye a la misma es el tema de las comisiones, y resulta que me voy en cero en las comisiones, pues entonces ¿de qué vivo, no? Pero ese es el tema, o sea, si lo ves como una figura aislada pura, yo creo que la parte financiera se complica. Si la entiendes en un contexto más complejo, relacionada y demás, pues es donde yo creo que pues es buen negocio, porque pues ve la cantidad de entidades y de solicitudes y demás, y algunas son muy grandotas, o sea que tan malo no ha de ser, pero viéndola con esa otra óptica. Ahí, Hugo Rodríguez tiene la mano levantada. Venga, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué dices? Hugo. Oye, mira, bueno, yo me he dedicado toda mi vida a todo el tema financiero. Actualmente llevo una SOFOM, pero también estoy en contacto con muchas gentes, inclusive ahorita con dos crowdfundings y algunas fintechs. Pero lo que yo percibo y veo, pues es que, digo, los pasos, y creo que como bien dijiste, pues son generales, pero también en la práctica he visto que son muy pocas las que realmente sí están certificadas, están autorizadas al 100%, porque efectivamente en los pasos y cuando les piden revisión de diferentes temas, sea por lavado de dinero, sea por cuestiones tecnológicas o por el modelo, porque tienen que hacer la prueba de que efectivamente esa parte tecnológica y cómo lo van a operar, pues tienen todas las características que están comentando, tienen la seguridad, porque efectivamente pues, uno de los riesgos importantes no solo es que no cubran a los usuarios, sino pues el riesgo como tal de tener hackeos o muchas otras cosas. Pero la realidad, digo, pues, creo que están como 12, 14 realmente autorizadas, de las cuales creo que son como 11 más o menos pagadoras, y otras como 3 creo que son crowdfundings. Pero lo que percibo es que dentro de esas empresas de sistemas de pagos, pues realmente la que yo veo y muchas lo que están haciendo es acercarse a ese STP, que pues realmente es la fuerte del mercado, pero lo único que hacen es, pues, emiten tarjetas de débito, las ligan con STP y ya dicen que son fintechs. Pero realmente yo hoy todavía, digo, no sé si es tu mismo punto de vista y esa es mi pregunta, si realmente estás viendo cambios importantes en
en el sistema financiero, porque te digo, yo hasta ahorita, salvo estas que están saliendo, Tribal y Albo, etcétera, etcétera, Broxel, pues veo que están muy similares. Lo único que sí te facilitan un poco, a diferencia de los bancos, efectivamente, pues que lo haces en línea y te quitan algunos trámites, pero fuera de eso tampoco le estoy viendo mucho más. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo ves realmente esta tendencia del mercado? Yo creo, a ver, yo creo que aquí son varias cosas. Una, es una tendencia global. Y yo creo que cuando estás en una tendencia global, no puedes desconocerla porque pues seguro pierdes, ¿no? Tan es así que por eso es que se decidió, las autoridades en su momento decidieron sacar la ley y regularlas y demás. O sea, eso ya implica que es reconocer que la tendencia es irreversible. O sea, es para allá, ¿no? Vamos a decir, esa parte creo que es importante. Entonces, en esta economía globalizada, pues vamos a decir que somos un engrane de esa economía y este engrane ahora necesita estas figuras. Entonces, esa parte te diría que sí hay un tema de necesidad que va más allá incluso de la frontera. Ahora, la otra, ¿qué pasa? Aquí es un mercado nuevo. O sea, si vemos fusiones de bancos y bueno, pues los bancos ya tienen un ratito, estamos hablando de que se están liberando, vamos a decir, al mismo tiempo un chorro de empresas nuevas. Algunas, si tú quieres, sí, ya venían en operación y demás, que probablemente son de las que traigan, pues ya traen más tracking, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser un mercado nuevo. A ver, perdón, pero yo creo que ahorita nadie me puede decir cómo se va a comportar este mercado el próximo año o en 2 o en 3 años. O sea, categóricamente y con certidumbre decir esto va a pasar, yo creo que no. Entonces, yo te voy a decir qué es lo que creo que va a pasar, pero es una especulación. Creo que el mercado se va a ajustar como todos los mercados. Creo que después de que termine esta primera etapa de obtención de autorizaciones, probablemente va a venir un proceso, a lo mejor en unos 2 años o 3 años, de fusiones y por qué no decirlo también, a lo mejor 2, 3 que fallen y que tengan que cerrar, o sea, que no sean rentables, que no sean eficientes, ¿no? O sea, aquí el tema de la eficiencia es fundamental. Entonces, yo creo que el mercado se va a reajustar. Y yo creo que ese reajuste se va a dar probablemente en un par de años o 3 años, que es cuando ya estén todas estas que venían formadas en este proceso de obtención de autorización ya la tengan plena y entonces se tendrá que ajustar el mercado, ¿no? O sea, se tendrán que reconocer y esto, pues en algunos casos implicará cierres y en algunos casos fusiones, adquisiciones, escisiones, vamos, creo que es algo que va a ser natural y que probablemente es un escenario probable de aquí a 2, 3 años. Entonces, si ahorita vamos a suponer, por poner un número, vamos a suponer que se cerrara este año con 60 entidades en operación, vamos a suponer. Si la pregunta es, yo creo que esas 60 van a crecer y van a fortalecerse y al rato van a ser 100 y 120 y demás, yo creo que algunas de esas 60 van a tener algún movimiento de este tipo corporativo en los próximos 2, 3 años. O sea que el mercado se tiene que ajustar, tiene que reconocerse y tiene que redimensionarse. Es nuevo. O sea que no sé si con eso contesto, Hugo. O sea, no creo que todas vayan a continuar y que vayan a seguir creciendo y que lleguen más, y o sea, que sea necesariamente un número ascendente, pleno y absoluto. Exacto. Más bien mi comentario, tal vez no lo enfoqué del todo bien. Mi comentario es que yo hoy todavía no veo un cambio, porque efectivamente es una tendencia y eso es innegable y está pasando en todas partes del mundo, pero hoy yo veo que estos modelos de negocio no son disruptivos, hasta ahorita por lo menos lo que yo he percibido. Y ahí es donde yo no veo salvo que haya más opciones en el mercado o que te den una tarjeta de crédito muchísimo más fácil,
o con menos trámites, una tarjeta de débito, una cuenta para que puedas hacer transferencias, etcétera. Pues sí, pero finalmente es de lo que ya tenemos mucho más fácil. Pero yo no he visto esa disrupción en el mercado. No sé si tú la percibas y qué es lo que ves. Tal vez esa era la pregunta más concreta. Mira, yo creo que ya ahí sí, digo, no podría a lo mejor entrar ya a detalle en algunos modelos de negocio, pero yo creo que hay algunos de los modelos de negocio que sí son bastante más agresivos y sí podrían ser incluso disruptivos. Realmente la clave está en la forma en la que se correlaciona la ITF con otros modelos de negocio. O sea, esa es la clave. O sea, insisto, una IFP pura, básica, si la queremos ver así, realmente no, pues bueno, a lo mejor hasta ni siquiera sería viable de entrada. Y si en términos de capital y infraestructura tiene los recursos para conseguir la autorización, o sea, aquí la pregunta es otra vez, cuando se reajuste el mercado, o sea, ¿cómo le va a ir? O sea, porque al final del día tienes otras entidades que tienen modelos más agresivos y que te dan un valor agregado. O sea, ese es el punto. ¿Y el valor agregado cuál es? Pues el valor agregado no puede ser la propia figura, porque la propia figura está muy acotada. O sea, el valor agregado es lo relacionado que haces con la figura. Y si por ahí hay alguien que te dice, oye, pues es que fíjate que yo soy un buen puente para que compres criptomonedas, bueno, pues ellos te están ofreciendo eso. ¿Sí me explico? O sea, y probablemente pues sí están comiéndose un pedacito grande del mercado, porque a lo mejor eso está haciendo una diferencia. Y como eso, yo creo que hay otras que tienen también sus cuestiones diferentes, ¿no? Que todas lo tengan, no. Por eso creo que va a haber un ajuste en un mediano plazo. Definitivamente. Oye, y última pregunta, y diferente a lo que ya te había comentado. ¿Cómo lo ves? Digo, porque efectivamente cuando empezó en septiembre del 2019, pues la ley se ha ido ajustando y como bien dijiste al inicio, pues se tendrá que ir perfeccionando, se tendrá que ir viendo todos los detalles que posiblemente hoy todavía no percibimos nosotros o como usuarios o como las mismas personas que llevan estas fintechs o la misma autoridad. Por lo que estoy percibiendo, creo que ya está siendo muchísimo más fácil la autorización de este tipo de fintechs, de sociedades financieras. ¿Esto es correcto? O sea, ¿se ha ido facilitando estos trámites? Mira, yo creo que, insisto, es marco jurídico nuevo, figura nueva, todo es nuevo para todos, pero pues como sea, ya van 3 años. O sea que muchos criterios ya están definidos, muchos modelos están definidos. Eso ayuda a que pueda ser más sencilla la valoración y en su caso la calificación y demás. Pero lo que afectó mucho al principio, y por eso el énfasis, es que se recibieron 85 en una semana. O sea, olvídate de esas ya están allá, ¿sí me explicó? O sea, en una situación ordinaria, en promedio más o menos vamos a pensar que llega una solicitud al mes o dos, promedio. Esa va a ser la vida normal. Y llegará un momento que a lo mejor tampoco se empiezan a espaciar, digo, no siempre van a llegar dos, ¿verdad? Pero lo que voy es, la velocidad con la que se puedan resolver estas va a ser mayor, pero atiende a la experiencia, a la curva de aprendizaje que ya está recorrida, pero también a que no están 85 al mismo tiempo. O sea, ya las que van llegando, pues ya traen otro carril. Perfecto. Salvador, y creo que había otra persona que creo que ya va. Gracias. Sí, Bueno, igual esa primera parte fue una regulación, ¿no? Pero mi pregunta, dices que es un mercado global. ¿Ya hay alguna figura internacional o van a empezar a aparecer paraísos fiscales en este tipo de cuestiones? Y sumándolo a esa, Luis, si nos das dos ejemplos de cada una que ya estén funcionando ahorita, o sea, que ya sean como la punta de lanza.
Mira, a ver, sí hay empresas que son internacionales y demás, pero como tienes una legislación de cada país, bueno, en el caso de México, insisto, hay países que no tienen, pues tienen que conseguir su autorización aquí. O sea, no porque tengas una autorización en Inglaterra puedes llegar aquí y operar. O sea, pues qué bueno que tienes tu autorización en Inglaterra y si quieres operar en México necesitas una autorización en México, como los bancos. O sea, esa parte es igual. Entonces, aunque sí hay empresas que pueden tener una mayor operación global, que a lo mejor ya tienen autorizaciones, vamos a pensar en 10 países, y operan en países que no piden autorización, también sucede. Pues para el caso aquí, el que quiera operar en México necesita una autorización porque así es el marco jurídico aquí. Esa parte no hay vuelta de hoja. Ahora, ejemplos. Una IFPE, la primera que se autorizó, que es una que se llama Envío, NB de vaca, IO, Envío. Es una IFPE. Y entonces, pues obviamente puedes hacer tus pagos y pagar en un restaurante y una serie de cosas, pero ellos concretamente tienen un vínculo con Bitso, para efectos del tema de las criptomonedas. Entonces, o sea, que era un poco lo que mencionaba, ¿no? O sea, si tú entras a envío, te registras, te haces cliente de envío, te va a facilitar, si a ti te interesa hacer operaciones con criptomonedas, te va a facilitar hacer eso, porque vamos así que tienen una serie de relaciones con otra empresa, ¿no? Que se llama Bitso, y bueno, pues si tú quieres invertir en eso y comprar y vender, pues lo puedes hacer utilizando la IFPE como el pagador. Entonces te ayuda. Entonces, ese es un ejemplo, pues creo que muy claro de una IFPE que tiene un valor agregado, que hay gente que, digo, habrá gente que le interese y gente que no le interese. Ya una persona que quiera un wallet para pagar el teléfono y ese tipo de cosas, bueno, pues igual va a decir, me da lo mismo si es envío o si es otra, porque lo que yo necesito es muy básico. Pero una persona que quiera estar invirtiendo en criptoactivos, entonces a lo mejor pues la IFPE más adecuada sería envío, digo, por decir, no sé, ¿no? Y en el caso ¿cómo se llama? De IFCs, híjole, pues es que hay de varias, desde las que tienen deuda, vamos así, persona a persona, o las que ven, por ejemplo, proyectos inmobiliarios y demás. Hay una, creo que se llama 100 ladrillos, que es obviamente una IFC inmobiliaria. Entonces ahí, pues, lo que se busca es financiar este tipo de proyectos inmobiliarios, pero a través de esta figura. O sea, el acreedor no es una entidad financiera, o sea, el acreedor es otra persona, es el inversionista, se llama, ¿no? Y el que pide la lana se llama solicitante, el del proyecto. Entonces, vamos, es algo que está creciendo. O sea, y yo sí creo que en los próximos meses el número se va a incrementar. ¿Por qué? Porque ya están, pues básicamente están autorizadas muchas y están en cumplimiento de condiciones. O sea que es cosa de que vayan cayendo ya las canicas, ¿no? No sé. No, muy bien, gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Pues creo que no, pero pues Bueno, si no hay agradecer, alguien, yo nada más, ¿qué de las áreas, la PLD, qué es, Luis? Las áreas. LD, lavado de dinero, Salvador. O sea, es prevención del lavado de dinero. Ah, ok. O sea, de hecho el nombre es larguísimo porque es que es ¿cómo se llama? Combate, ¿qué? Recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo y El demás. terrorismo y lavado de dinero, etcétera. Todos el sector financiero tenemos que prestar exámenes para eso. Sí, es como una novela muy larga esa, pero vamos, así en corto es PLD. Ok. pues si ya no hay más, Alberto Rizarras, por ahí estás, venga. Sí, gracias. Muy buena presentación, Luis. Muchas Gracias. gracias. Oye, dentro de tu experiencia, ¿no has visto temas de InsurTechs, que finalmente acaba siendo pues, una parte de estas fintechs orientada a seguros, pero no sé si te ha tocado tener ahí algún No, tipo de experiencia? no, pero ¿sabes qué? Ahí lo que te diría es como cuando inicié con esta cuestión
de que la ley solamente reconoce estas dos figuras y que hay otras cuestiones que se entienden coloquialmente y mundialmente, incluso como fintech también, y que no están reguladas por esta ley. Pues yo no sé si lo que tú, digo, no ubico exactamente la operación de estas figuras, pero a lo mejor donde cabe es en modelo novedoso, que también está en la ley, no lo quise meter porque no da tiempo, pero hay modelos novedosos que se pueden, o sea, que son competencia de la Comisión Nacional Bancaria, porque es por materia, y hay modelos novedosos que son competencia de seguros y fianzas. Y hay otros que son de Banjico y otros que son de CONSAR y de Hacienda. Entonces, yo no sé si a lo mejor lo que tú me estás comentando, pues tal vez puede caber, pero en un esquema novedoso. Pero modelo novedoso de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Según entiendo, está trabajando en la Comisión Nacional de Seguros, en la InsurTech. Pues como sí. ley también. Ajá. ¿Como una nueva ley o qué? Sí, sí, porque también pasa lo mismo, es una tendencia mundial y se habla mucho de eso. Y se están ok. Sí. Sí, el tema en seguros es que en teoría en seguros solamente deberías de poder asegurar, por ejemplo, lo que tienes para activos en México, tendrías que referirte con una aseguradora mexicana. Ajá. El tema es que hoy, pues con el tema del internet, ya de repente empiezas a encontrar seguros por todos lados y estas insurtechs, pues, tienen que irse regulando en ese sentido, ¿no? El artículo 3º de la Ley de Seguros y Fianzas te dice que únicamente se reconocerán los seguros contratados con empresas establecidas en México. Y tienen un porqué. Porque si tú tienes un siniestro y estás fuera de México asegurado, no hay ley que te proteja en México para que te paguen. Y ese es por esa parte. Viene la parte de reaseguro, que es muy diferente, que la aseguradora se reasegura por otro lado. Pero ese es el fundamento básico de por qué tiene que ser una aseguradora en México. Y es el artículo 3º de la Ley de Seguros y Fianzas. Sí, el punto es que la realidad te alcanza, ¿no? Entonces, hoy ya encuentras seguros en internet de todos lados, ¿no? Entonces. Sí, no, pero el tema es que, ¿cómo es que te paguen? Ese es el tema. Y por eso tendrías es... que ir a tribunales internacionales, ¿no? Te va a salir más caro. Bueno, señores, luego hacemos una de seguros, platíquenos una de seguros de eso. Sí, no, digo, nada más comentando lo que decía Alberto, ¿no? Pero, digo, muy buena plática, Luis, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias, pues gracias a ustedes. Pues muchas gracias a todos, nos vemos por aquí la semana que entra, cuídense mucho, estamos en contacto.